Observatorio Antiguo de Beijing. El antiguo Observatorio de Beijing es un observatorio pretelescópico ubicado en Beijing, China. El observatorio fue construido en 1442 durante la dinastía Ming y se expandió durante el Qing. Recibió una importante reorganización y muchos instrumentos nuevos y más precisos de los europeos, jesuitas, en 1644. Como uno de los observatorios más antiguos del mundo, los terrenos del antiguo observatorio de Beijing cubren un área de 10.000 metros cuadrados. El observatorio en sí está ubicado en un metro de 40 por 40 de ancho en una torre de ladrillo de 15 metros de altura, una porción existente de la antigua muralla de la época de la dinastía Ming que alguna vez rodeó Beijing. Varios de los instrumentos astronómicos de bronce están en la plataforma, y otras esferas armillares, relojes de sol y otros instrumentos se encuentran cerca a nivel del suelo. Se opera como un museo en afiliación con el Planetario de Beijing. Historia. Se dijo que en 1227, la dinastía Qing transfirió los antiguos instrumentos astronómicos de Kaifeng al primer observatorio de Beijing. En 1279, los mongoles sucesivos bajo Kublai Khan construyeron un nuevo observatorio justo al norte del observatorio actual. Kublai Khan nombró a su principal asesor de hidráulica, matemática y astronomía, Guo Shoujin, director del observatorio en 1283 después de la muerte del amigo y predecesor de Guo, Zhang Wenqian. Después de los mongoles, Fu Yuanzhang, el emperador Ming fundador, transfirió los instrumentos de Beijing a Nanjing. Cuando el emperador Yongle llegó al poder, hizo que los artesanos hicieran copias de los instrumentos en Nanjing y los envió al observatorio de Beijing. El observatorio actual se completó en 1442. Ayudó a los astrónomos Ming y Qing en sus informes de observación para el emperador. Al ser considerado el hijo del cielo, los movimientos de los cuerpos celestiales fueron un asunto importante. Otra función fue ayudar a la navegación marítima, con académicos musulmanes reclutados por su experiencia en el área. A mediados del siglo XVII, después de ganar un concurso de astronomía, el jesuita Ferdinand Huervis recibió el cargo completo del Observatorio de Astronomía por parte del emperador. En 1673, supervisó la reconstrucción de algunos de los instrumentos. Él y otros jesuitas ayudaron a desarrollar aún más las observaciones de las estrellas y los planetas. Durante las últimas etapas de la dinastía Qing, los miembros de la Alianza de las Ocho Naciones robaron algunos de los instrumentos. Sin embargo, cuando la Primera Guerra Mundial llegaba a su fin, los instrumentos fueron devueltos a China por los gobiernos francés y alemán. Un sismógrafo temprano del diseño de Zhang Eng solía alojarse en el observatorio. Algunos de los instrumentos de la era Ming se encuentran ahora en el observatorio Purple Mountain en Nanjing. Jantar Mantar, Jaipur. El monumento Jantar Mantar en Jaipur, Rajasthan es una colección de 19 instrumentos astronómicos arquitectónicos, construido por el rey Rajput Sawai Jai Singh y completado en 1734. Cuenta con el reloj de sol de piedra más grande del mundo, y es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se encuentra cerca del Palacio de la Ciudad Java Mahal de Jaipur. El monumento cuenta con instrumentos de mampostería, piedra y bronce que fueron reconstruidos utilizando la astronomía y los principios de diseño de instrumentos de antiguos textos sánscritos hindúes. Los instrumentos permiten la observación de posiciones astronómicas a simple vista. El monumento expresa innovaciones arquitectónicas, así como la unión de ideas de diferentes creencias religiosas y sociales en la India del siglo XVIII. El observatorio es un ejemplo de la astronomía posicional tolemaica que fue compartida por muchas civilizaciones. El monumento presenta instrumentos que operan en cada uno de los tres principales sistemas de coordenadas celestes clásicos: el sistema local horizonte-zenit, el sistema ecuatorial y el sistema eclíptico. El Kapala Yantra Prakara es uno que funciona en dos sistemas y permite la transformación de las coordenadas directamente de un sistema a otro. El monumento fue dañado en el siglo XIX. Los primeros trabajos de restauración se llevaron a cabo bajo la supervisión del mayor Arthur Garrett, un entusiasta astrónomo aficionado, durante su nombramiento como ingeniero asistente del Estado para el distrito de Jaipur. Nombre. El nombre se deriva de Jantar, Yantra, sánscrito, como instrumento, máquina, y Mantar, de mantrana, sánscrito, como consultar, calcular. Por lo tanto, Jantar Mantar significa literalmente instrumento calculador. Descripción.
El Jantar Mantar despliega los 3 sistemas de coordenadas antiguas de los 5 sistemas de coordenadas celestes conocidos. En la imagen de arriba, los sistemas de coordenadas rojo, eclíptico, y azul, ecuatorial, son 2 de los 3 sistemas clásicos que aparecen en los instrumentos del monumento. El observatorio consiste en 19 instrumentos para medir el tiempo, predecir eclipses, rastrear la ubicación de las estrellas principales a medida que la Tierra orbita alrededor del Sol, determinar las declinaciones de los planetas y determinar las altitudes celestiales y las efemérides relacionadas. Los instrumentos son alfabéticos. Chakra Yantra, 4 arcos semicirculares en los que un mono arroja una sombra, lo que da la declinación del Sol en 4 momentos específicos del día. Estos datos corresponden al mediodía en 4 observatorios de todo el mundo: Greenwich en el Reino Unido, Zurich en Suiza, Notka en Japón y Saichen en el Pacífico. Esto es equivalente a un muro de relojes registrando los tiempos locales en diferentes partes del mundo. Dakshviti Yantra, mide meridiano, altitud y distancias cenitales de cuerpos celestes. Diamsa Yantra, un pilar en el medio de 2 círculos exteriores concéntricos, utilizados para medir el azimut del Sol, y para calcular el tiempo de los pronósticos del amanecer y el atardecer. Disa Yantra. Druma Darsakpatika, observar y encontrar la ubicación de la estrella polar con respecto a otros cuerpos celestes. Jai Prakash Yantra, 2 relojes de sol hemisféricos basados en tazones con losas de mármol marcadas que mapean la imagen invertida del cielo y permiten al observador moverse dentro del instrumento, mide altitudes, azimuts, ángulos horarios y declinaciones. Kapali Yantra, mide las coordenadas de los cuerpos celestes en sistemas azimutales y ecuatoriales. Cualquier punto en el cielo se puede transformar visualmente de un sistema de coordenadas a otro. Kanali Yantra. Krantivrita Yantra, mide la longitud y la latitud de los cuerpos celestes. La Gusarat Yantra, el reloj de sol más pequeño en el monumento, inclinado a 27 grados, para medir el tiempo, menos preciso que Brihatsarat Yantra. Misra Yantra. Nadivalaya Yantra, 2 relojes de sol en diferentes caras del instrumento. Las 2 caras representan los hemisferios norte y sur. La precisión del instrumento para medir el tiempo es inferior a 1 minuto. Palva Yantra. Rama Yantra, un instrumento de doble cilindro que mide azimut y altitudes de cuerpos celestes. Rasivalaya Yantra, 12 diales Namon que miden las coordenadas eclípticas de las estrellas, los planetas y los 12 sistemas de constelaciones. Sastans Yantra, junto a Brihatsarat Yantra, este instrumento es un arco de 60 grados construido en el plano meridiano dentro de una cámara oscura. Al mediodía, la imagen estenopeica cae en una escala inferior que permite al observador medir la distancia cenital, la declinación y el diámetro del Sol. Un Natasa Yantra, un anillo de metal dividido en 4 segmentos por líneas horizontales y verticales, con un agujero en el medio. La posición y orientación del instrumento permite la medición de la altitud de los cuerpos celestes. Brihatsarat Yantra, el reloj de sol Namon más grande del mundo, mide el tiempo en intervalos de 2 segundos usando sombras emitidas por la luz del sol. Yantra Raj Yantra, un astrolabio de bronce de 2.43 metros, uno de los más grandes del mundo, utilizado solo una vez al año, calcula el calendario hindú. El Brihatsarat Yantra, que significa el gran rey de los instrumentos, tiene 88 pies, 27 m, de altura. Su sombra dice la hora del día. Su cara tiene un ángulo de 27 grados, la latitud de Jaipur. El chakra hindú, pequeña cúpula, en la parte superior se utiliza como una plataforma para anunciar eclipses y la llegada de los monzones. Jai Prakash Yantra en Jantar Mantar, Jaipur. Los instrumentos son en la mayoría de los casos estructuras enormes. Se alega que la escala a la que se han construido aumenta su precisión. Sin embargo, la penumbra del Sol puede ser de hasta 30 milímetros, por lo que los incrementos de 1 milímetro del reloj de sol de Sarat Yantra carecen de importancia práctica. Además, los albañiles que construyeron los instrumentos no tenían suficiente experiencia con la construcción de esta escala, y el hundimiento de los cimientos los ha desalineado posteriormente. El Sarat Yantra, por ejemplo, que es un reloj de sol, se puede utilizar para indicar la hora con una precisión de unos 2 segundos en la hora local de Jaipur. El reloj de sol gigante, conocido como el Sarat Yantra, el instrumento supremo, es uno de los relojes de sol más grandes del mundo.
con una altura de 27 metros. Su sombra se mueve visiblemente a 1 milímetros por segundo, o aproximadamente una mano, 6 centímetros, por minuto, lo que puede ser una experiencia profunda para ver. Materiales de construcción. Plataforma de observación del Brihat Summit Yantra, el reloj solar más grande del mundo. Construido con piedra local y mármol, cada instrumento tiene una escala astronómica, generalmente marcada en el revestimiento interior de mármol. Las tabletas de bronce, los ladrillos y el mortero también se emplearon en la construcción de los instrumentos en el monumento, repartidos en unos 18.700 metros cuadrados. Fue en uso continuo hasta alrededor de 1800. Luego cayó en desuso y mal estado, restaurado de nuevo varias veces durante el dominio colonial británico, particularmente en 1902. El Jantar Mantar fue declarado Monumento Nacional en 1948. Fue restaurado en 2006. El proceso de restauración a principios del siglo XX reemplazó algunos de los materiales originales de construcción con diferentes materiales. Jantar Mantar es administrado bajo el Acta de Monumentos y Sitios Arqueológicos de Rajasthan desde 1961, y protegido como Monumento Nacional de Rajasthan desde 1968. Teoría. Los Vedas mencionan términos astronómicos, medición de tiempo y calendario, pero no mencionan ningún instrumento astronómico. La discusión más temprana de los instrumentos astronómicos, gnomon y clepsidra, se encuentra en los Vedangas, antiguos textos sánscritos. El gnomon, llamado Sanku, encontrado en el monumento de Jantar Mantar, se discute en estos Vedangas del primer milenio antes de Cristo y en muchos textos posteriores, como el Katyayana Sulbasutras. Otras discusiones de instrumentos astronómicos se encuentran en textos del hinduismo tales como Arthashastra del siglo IV AC, textos budistas como Sardulakarna Avadana y textos jainistas como Surya Prajnapti. Las teorías detrás de los instrumentos se encuentran en textos del siglo V Ekaryavata, siglo VI Segramagupta y Varamihira, siglo IX Laya, siglo XI Sripati y Bhaskara. Los textos de Bhaskara tienen capítulos dedicados sobre instrumentos y los llama Yantra Adhyaya. La teoría de Chakra Yantra, Yasti Yantra, Dhanur Yantra, Kapala Yantra, Nadivalaya Yantra, Kartari Yantra y otros se encuentran en los textos antiguos.